Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta tercera semana de clases del área de comunicación para seguir desarrollando vuestro módulo que corresponde pues a este tercer bimestre del cuarto año de secundaria. Recordemos, queridos estudiantes, ya estamos, bueno, ustedes están a punto ya de finalizar el grado académico, en este caso que corresponde al cuarto año, y como saben, pues les queda solamente un pequeño peldaño para poder culminar su grado académico. Bueno, en tal sentido, queridos chicos, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy y vamos a platicar el día de hoy algo de gramática, ¿sí? El tema de gramática que es muy importante en el área de comunicación, fundamentalmente lo que corresponde a gramática. Y en tal sentido vamos a desarrollar el tema del predicado, ¿sí? El predicado que es seguramente uno de los componentes más importantes de lo que corresponde a la estructura de una oración bimembre. He entendido que la oración bimembre tiene sujeto y predicado, y en esta oportunidad vamos a platicar acerca del predicado. Muy bien, vamos entonces a desarrollar una pequeña definición de lo que es el predicado en este caso. Vamos a indicar sustancialmente que el predicado es todo aquello que se dice del sujeto, ¿sí? Siempre como concepto, como definición tradicional, ¿no? Y nos dice en este caso que presenta al verbo como núcleo. Siempre el verbo va a ser el núcleo del predicado donde vayamos. Bueno, aquí vamos viendo un pequeño análisis de una oración, en este caso de tipo bimembre. Cuando tenemos este tipo de oraciones, lo que tenemos que hacer es, en primer orden, identificar el verbo. ¿Sí? Es el primer paso. Por ejemplo, acá dice, el estudiante domina demasiados temas. En este punto, el verbo es domina, ¿sí? Y como reconocemos, un poco recordamos eso, ¿no? Domina, ¿sí? Recuerden que el verbo se reconoce de esta manera, ¿no? Con yo, con los pronombres personales, con tú, ese tú con tilde, pronombre personal, y con él o ella, ¿no? Bueno, en este caso vamos a trabajar con él para agilizar el tema, igual con tilde. Por ejemplo, se dice en este caso, cuando conjugamos yo domino, tú dominas, él domina, ¿sí? Y recuerden que el verbo puede terminar en ar, infinitivo er o infinitivo ir. Nada más en esos tres. No hay ni or ni ur, solo ar, er, ir. En este caso domina el verbo dominar, ¿correcto? Bien, en este caso ya tenemos el verbo en la oración y preguntamos, ¿no? Al verbo le preguntamos, ¿quién domina demasiados temas? Respuesta, el estudiante. Esa respuesta es el sujeto. Bueno, en este caso, el día de hoy no nos interesa, lo que nos interesa es el predicado. Y el predicado sería todo lo demás que queda, incluido el verbo en este caso. Ese sería el predicado. ¿Correcto, chicos? Bien. Igual acá, ¿no? La otra oración dice, él no desea comer esa fruta. Verbo, comer. Bueno, en ese caso no es comer, ¿ya? El verbo es no desea. El verbo no desea, del verbo desear. Y ese es su auxiliar, el pronombre no. Nos preguntamos, ojo, ¿cómo sería la conjugación? Yo deseo, tú deseas, él desea del verbo desear. Y como preguntamos, ¿quién no desea comer esa fruta? Respuesta, él. Eso es el sujeto y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. ¿Sí? Recordemos eso siempre como parte importante de una oración bimestre. Ustedes dirán, profe, pero comer es un verbo, cierto, pero en este caso no va a cumplir la función de verbo, sino de un adverbio. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que no es verbo? En este caso formulamos la pregunta, ¿no? ¿Quién comer esa fruta? No hay lógica en esa pregunta, entonces eso no es el verbo. El verbo principal es no desea. Bien, acá vemos, dice, analicemos. Primero, recuerden, se reconoce el sujeto de la oración y lo demás será el predicado. Eso es lo que hemos visto. Y acá un poco también practicamos. Dice, mi abuela prepara postres de chocolate. En este caso el verbo es prepara, ¿correcto? Y preguntamos, ¿quién prepara postres de chocolate? Respuesta, mi abuela. Eso es el sujeto. Y la teoría nos dice que todo lo demás es el predicado. ¿Correcto, chicos? Todo lo demás es el predicado. Es el predicado. Muy bien. Igual acá, persigue a las palomas en el parque aquel niño. Verbo, persigue. ¿Correcto?
Yo persigo, tú persigues, el persigo del verbo perseguir. Preguntamos, ¿quién persigue a las palomas en el parque? Respuesta, aquel niño. Aquí estamos con el sujeto y todo lo demás viene a ser el predicado. Todo lo demás. ¿Correcto, chicos? Entonces, como puedes ver en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en primer orden va el sujeto, luego el predicado. Y en la otra oración, primero va el predicado, luego el sujeto. El orden se puede alterar o alternar. Bien, seguimos avanzando. Ahora vamos con las clases de predicado. Vamos a encontrar en este caso dos clases de predicado. ¿Ya, chicos? Dos clases de predicado. Uno que es predicado nominal y otro que es predicado verbal. Son dos predicados y eso es fácil de diferenciar en los ejercicios. Vamos acá, dice. El predicado nominal, ¿no? Presenta como núcleo a un verbo copulativo y como complemento al atributo. Ojo, acá chicos, los verbos copulativos siempre van a ser el verbo ser, ¿no? Eso es bastante claro. El verbo ser, el verbo ser y el verbo estar, ¿ya? Ser y estar. También parecer, pero ese poco se usa, ¿no? Es poco usual, pero lo común son el verbo ser y estar. Adiós. Bien, ser y estar. Entonces, repito, el predicado nominal va a estar conformado por los verbos ser y estar. Y en este caso, todo el complemento se le llama atributo, ¿no? Que va a expresar una cualidad, estado del sujeto y puede intercambiarse, en este caso, dice por el pronombre átono neutro, que es lo. Observen acá. Dice, Miguel está alegre. Verbo está. Y cuando hablamos del verbo está, nos referimos al verbo estar. Bien, y preguntamos, ¿quién está alegre? Miguel. ¿Correcto? Esa respuesta ya saben que es sujeto. Y todo lo demás es el predicado. ¿Correcto? Predicado. Ahora, este predicado es de tipo nominal. ¿Sí? Predicado nominal. ¿Por qué, profesor? Porque el verbo es verbo copulativo, el verbo estar. Y después del verbo, lo que sigue, lo que dice la palabra alegre, que es un adjetivo, es un atributo. ¿Ya? Atributo. Mientras que el predicado verbal presenta como núcleo a un verbo no copulativo y no necesita atributo porque le otorga sentido completo. Ojo acá. En el predicado verbal van a estar todos los demás verbos, menos el verbo ser ni estar. Todos los demás verbos. Llorar, reír, cantar, escribir, estudiar, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Observen acá el ejemplo. Dice, Carlos y Adrián rindieron sus exámenes tranquilos. Verbo rindieron. ¿Quiénes rindieron sus exámenes tranquilos? Respuesta, Carlos y Adrián. Eso es el sujeto. Chicos, sujeto. Y este verbo rindieron corresponde a lo que es el predicado. ¿Correcto? Predicado. Y como podemos ver, rindieron es el verbo rendir, no es ni el verbo ser ni el verbo estar. ¿Correcto, chicos? Muy bien, vamos avanzando. En este caso vamos a empezar ahora sí con los elementos del predicado. Hay que tener en cuenta que son 4 los elementos del predicado. Chicos, 4 elementos del predicado. Núcleo del predicado que vamos a ver ahora. Objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Son los 4 elementos del predicado. Veamos acá. Empezamos por el núcleo del predicado, que es la palabra más importante del predicado, y esta función dice que lo cumple siempre el verbo. O sea, el verbo siempre va a ser el núcleo del predicado, ¿correcto? Ahora, ese núcleo del predicado puede ser de dos formas, en forma simple o en forma compuesta, o llamado también perifrástica. En forma simple usa un verbo conjugado simple. Observen acá el ejemplito, dice Juanita está contenta. Verbo está, ¿correcto? Verbo copulativo. Preguntamos, ¿quién está contenta? Juanita. ¿Correcto, chicos? Bien, a ver. Continuamos entonces. ¿No? Hemos preguntado en este caso quién está contenta, Juanita. Juanita es el sujeto, chicos. Sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Ya sabemos. Todo lo demás es predicado.
Ahora, este verbo está, es un verbo, no hay que olvidarnos, es un verbo copulativo. Ese verbo funciona, no se olviden, queridos estudiantes, como núcleo del predicado. Es la palabra más importante del predicado y en ese caso es un verbo. El otro ejemplo es igual, ¿no? Adriano comió mucho. Verbo comió. Si yo como, tú comes, él come. Es el verbo. Preguntamos, ¿quién comió mucho? Respuesta, Adriano. Ese es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Como podemos ver, queridos estudiantes, es el predicado, ¿sí? Y este verbo comió funciona también, repito, como núcleo del predicado. Chicos, núcleo del predicado. Muy bien. Es en forma simple, ¿no? Formado por un solo verbo, en este caso, que está conjugado. Ahora, algunas veces vas a encontrar también en forma compuesta o llamado también perifrástica. ¿Y qué es esto? Ustedes dirán, en este caso van a usar verbos auxiliares como puede ser el verbo ser, haber, andar, entre otros, ¿no? Y también puede estar, en este caso, formado por un gerundio, un participio, un infinitivo. Un poco para entender esto, ¿ya chicos? ¿Cómo es infinitivo, participio, gerundio? Por ejemplo, cuando decimos, recuerden que los verbos pueden estar, lo podemos convertir en gerundio, hacerlo tener su gerundio, se lo podemos conjugar con gerundio, con un participio o con un infinitivo. ¿Y cómo es gerundio? Cuando una palabra, un verbo, en este caso, termina en este caso, en ando, ¿no? Digo, en ado, ido, o en todos ocho, nada más, ado, ido. Por ejemplo, caminado, cantado, dormido, trabajado, estudiado, etc. Y el participio cuando termina en ando, yendo, caminando, estudiando, trabajando, durmiendo. Y a los infinitivos saben ustedes que terminan en ar, er, ir, ¿correcto? Y en este caso, fíjense, dice, Adriano ha comido. Como vemos, Adriano ha comido, por ejemplo, podemos decir mucho, ¿no? ¿No? Como un ejemplo nomás, ¿ya, chicos? Mucho. Lo abreviamos ahí. ¿Quién ha comido mucho? Adriano. Este es el sujeto, y todo lo demás es el predicado. Todo lo demás es predicado. Y serían, profe, ¿y cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado van a ser los dos. El verbo principal comido y el verbo auxiliar a. Esos dos. Los dos forman el núcleo del predicado. ¿Ya? Entonces, cuando encontramos dos verbos, uno principal y otro auxiliar, se llama forma compuesta o perifrástica. Y si encontramos un solo verbo en forma simple. ¿Sí? Y recuerden, queridos chicos, que el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. ¿Correcto? Bien, vamos ahora con lo que es objeto directo. Eso es sencillo, solamente es prestar atención, ¿no? Y lo demás, pues nos sale bastante sencillo. Observen acá, chicos. Dice, el objeto directo, también llamado como complemento directo, va a complementar en este caso el significado del verbo y son requeridos por los verbos transitivos. Observen acá, esto es bastante sencillo, solamente cuestión de, repito, de precisión. Dice, David compró una sombrilla. Verbo compró, ¿correcto? Ya sabes, para reconocer el sujeto predicado preguntamos qué, quién, quiénes. En este caso la pregunta es ¿quién? ¿Quién compró una sombrilla? Respuesta, David. Esa respuesta es sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Correcto. Eso sí hay que manejar siempre. Bueno, una vez que ya tenemos sujeto predicado, recuerden que el verbo funciona como núcleo del predicado. No nos olvidemos de eso nunca. Es el verbo. Ahora, una vez que tengo el núcleo del predicado, quiero saber si existe objeto directo. Para eso pregunto al verbo. ¿Qué pregunto, profesor? La pregunta es ¿qué? ¿Qué compró? Respuesta, una sombrilla. Entonces, este es el objeto directo. Objeto directo. ¿Correcto? El otro ejemplo dice, Raquel buscaba a su perrito. Verbo buscaba. Yo busco, tú buscas, él busca del verbo buscar. Es el verbo. ¿Quién buscaba a su perrito? Respuesta, Raquel. Eso es el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Eso no hay que olvidarnos, ¿correcto? Es el predicado. Muy bien, ya sabes, por lógica, querido estudiante, que el verbo siempre va a funcionar como núcleo del predicado. ¿Sí? Núcleo predicado. Una vez que tenemos el verbo y queremos saber si existe objeto directo, preguntamos al verbo ¿qué buscaba? ¿A qué buscaba? No, simplemente ¿qué buscaba? A su perrito, ¿no? Objeto
directo. Objeto directo. Bien, igual acá dice la profesora entregó las notas. Verbo entregó. Sí, ese es el verbo. ¿Quién entregó las notas? Respuesta a la profesora. Ese es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Este es el predicado. Muy bien. Como ya sabes, querido estudiante, eso nunca te olvides, jamás de los jamases, que el verbo funciona como núcleo del predicado. Una vez que tengo un núcleo del predicado, quiero saber los demás componentes. En este caso pregunto al verbo, ¿qué entregó? Respuesta a las notas. Esa respuesta es objeto directo. Entonces, querido estudiante, no te olvides, para reconocer objeto directo en forma tradicional, en forma clásica, se pregunta al verbo ¿qué? Si hay respuesta, es objeto directo. Y la otra parte del objeto directo es el objeto indirecto. ¿Sí? Veamos, es bastante sencillo. Observen, chicos. Bueno, es para reconocer el objeto directo que hemos visto atrás, ¿no? Hace momentos atrás. Dice, por ejemplo, acá. Observen. Esto sí, por favor, nos grabamos, ¿no? Recuerden, para reconocer el objeto directo preguntamos al verbo ¿qué? Lo preguntamos al verbo más sujeto. Si gustamos, ¿no? Y esa respuesta va a ser el objeto directo. Adriana compró una sombrilla, verbo compró. Luego preguntamos, ¿qué compró Adriana? ¿Qué compró? Fíjate, es verbo compró. ¿Qué compró Adriana? Respuesta, una sombrilla. Este es el objeto directo. ¿Sí? Igual acá, ¿no? Puede ser también en este caso a quién o a quiénes. ¿Sí? Observen acá, más sujeto, ¿no? Lucía visitó a una prima. ¿A quién visitó Lucía? A una prima. En este caso, cuando se refiere a seres vivos. Ese es el objeto directo. Correcto. Muy bien. Continuamos ahora sí con la parte de lo que es objeto indirecto. El objeto indirecto, como puedes notar, querido estudiante, fundamentalmente va a designar, en este caso, al receptor, ¿sí? Beneficiario del verbo. Designa un receptor, dice, ¿no? Y va a estar encabezado por la preposición a. ¿Correcto? Por la preposición a. ¿Qué más dice? En este caso, generalmente dice hay objeto indirecto si está el objeto directo. Como una condición para objeto indirecto es que existe el objeto directo como condicionante. Observen aquí. Ulises compró una sombrilla rosita. Como puedes notar, en este caso el verbo es compró. Este es el verbo. Preguntamos, ¿quién compró una sombrilla rosita? Respuesta, Ulises. Eso es el sujeto, que no nos interesa por esta clase. Y lo demás es el predicado. ¿Correcto? Ese es el predicado. Entonces preguntamos acá. Ya tenemos el verbo. Recuerden que el verbo funciona como núcleo de predicado. Eso no hay que olvidarnos nunca. Compró es el núcleo de predicado. Ahora queremos saber si existe objeto directo. Preguntamos al verbo, ¿qué compró? ¿Qué compró? Respuesta, una sombrilla. Objeto directo. ¿Correcto? Ahora, quiero saber si existe objeto indirecto. Pregunto, en este caso, ¿a quién? O para quién, ¿ya? Pero lo común, la palabra a siempre hay que encabezar el objeto indirecto. Entonces preguntamos acá, ¿a quién compró una sombrilla Ulises? A Rosita. Eso es el objeto indirecto. ¿Eh, chicos? Objeto indirecto. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Dice, Raquel entrega juguetes a los niños. Verbo entrega. Es el verbo. Preguntamos, ¿quién entrega juguetes a los niños? Sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado. Es el predicado. Ahora, recuerde que el verbo funciona como núcleo del predicado.
Ahora, quiero saber si existe objeto directo y pregunto al verbo, ¿no? La pregunta es ¿qué? ¿Qué entrega? ¿Qué entrega Raquel? Juguetes. Objeto directo. Ahora, quiero saber si existe objeto indirecto. Pregunto, ¿a quién entrega juguetes Raquel? ¿A quién? A los niños. Objeto indirecto. Así de fácil. Y acá, ¿qué dice? El otro ejemplo, dice, Leonela compró entradas a sus amigos. Verbo compró. ¿Correcto? Yo compro, tú compras, él compra, el verbo comprar. Ese es el verbo. Preguntamos, ¿quién compró entradas a sus amigos? Sujeto Leonela. Y todo lo demás es el predicado. Ya saben ustedes, eso no se olviden. Es la forma clásica de reconocer sujeto y predicado. Bueno, una vez que tenemos sujeto y predicado, reconocemos la estructura del predicado. Recuerda que el verbo funciona como núcleo del predicado. Repito el procedimiento para reconocer objeto directo. Preguntamos, ¿qué compró? ¿Qué compró? Respuesta, entradas. Objeto directo. Quiero saber si existe objeto indirecto. ¿A quién compró entradas? ¿A quién? A sus amigos. Objeto indirecto. Objeto indirecto. Muy bien, es la forma tradicional de reconocer el objeto indirecto. Muy bien, vamos ahora con lo que es el complemento circunstancial, que es el otro elemento. Bueno, en este caso, esto lo que estamos mostrando aquí en el PPT son los complementos más usuales. Pero de estos hay tres que se usan con mayor frecuencia. Uno que es el complemento circunstancial de lugar, otro que es el de tiempo y de modo, ¿no? Y en este caso, igual como el procedimiento para reconocer este objeto directo es como hemos visto tanto en el objeto directo, indirecto, y también se aplica el mismo procedimiento para los circunstanciales. Por ejemplo, observen acá, chicos, cuando es de lugar, su mismo nombre dice lugar, ¿dónde, no? ¿Dónde? ¿No? Cuando tú siempre dices, ¿dónde nos encontramos? En la plaza, en el parque, etcétera. Y ese dónde implica el circunstancial del lugar. Entonces ahí vamos a identificar. Y ese dónde se aplica o se pregunta al verbo. Observen acá el ejemplo. Los cuadernos están sobre la mesa. Verbo están, ¿correcto? Es el verbo. ¿Qué están sobre la mesa? Respuesta, ya saben, los cuadernos, que es el sujeto, que no nos interesa, ojo acá. Ay, el verbo solamente, digo, el sujeto solamente está en los cuadernos, ¿ya? Hasta acá nomás. Y todo lo demás es el predicado. Ahora, ya sabemos que el verbo están es el verbo y funciona como núcleo del predicado. ¿Correcto? Ahora, ya sabes, aplicamos la misma regla, ¿no? Preguntamos si hay objeto directo, preguntamos, ¿qué están? No hay respuesta, no si qué están sobre la mesa, no puede decir, ¿no? ¿A quién están? Tampoco. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están los cuadernos? Respuesta, sobre la mesa. Complemento, acá es complemento circunstancial de lugar. No hay que olvidarlo, ¿sí? Complemento circunstancial de lugar. Vamos con el tiempo. En este caso, el complemento circunstancial de tiempo, la pregunta al verbo es ¿cuándo? ¿No? Observen el ejemplo. Vendré mañana a visitarte. Verbo vendré. Es el verbo. ¿Quién vendrá mañana a visitarte? Cuando digo vendré, el sujeto es tácito, es yo. Acá adelante debe decir yo, sujeto tácito. Pero se sobreentiende que cuando dice vendré mañana a visitarte, el sujeto tácito, ¿no? Y este verbo vendré, recuerden que es núcleo de predicado. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pregunto acá, ¿qué vendré? No se puede. ¿A quién vendré? Tampoco se puede. Aquí tenemos que preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendré a visitarte? Mañana. Ese mañana es complemento circunstancial de tiempo. ¿Correcto? Es tiempo. Chicos. Bien, cuando es de modo, fíjense, la pregunta es ¿cómo? Más verbo, ¿no? Observen el ejemplo. Dice, Juan realizó el trabajo con entusiasmo. Verbo realizó. Es el verbo.
Ahora preguntamos, ¿quién realizó el trabajo con entusiasmo? Juan. Este Juan, lo vamos a poner en círculo, es el sujeto que nos toca trabajar y todo lo demás es el predicado. Ahora, el verbo realizó, repito, reitero, es el núcleo del predicado, la palabra más importante del predicado. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Ahí que tengo el verbo, pregunto para reconocer objeto directo. ¿Qué realizó? ¿Qué realizó? El trabajo. Muy bien. Objeto directo. Fíjate acá. Objeto directo. Luego digo, o luego se pregunta si hay objeto indirecto. ¿A quién realizó trabajo? No hay respuesta. Aquí la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo realizó el trabajo? Con entusiasmo. Complemento circunstancial de modo. ¿Sí? De modo. Bueno, igual acá tenemos de instrumento, ¿no? Que es otro complemento circunstancial. Y la pregunta es ¿con qué? Preguntamos al verbo. Ejemplo, dice, él abrió la puerta con su llave. Verbo, abrió. Es el verbo. ¿Quién abrió la puerta con su llave? Respuesta, él. Recuerda que este verbo abrió funciona como núcleo del predicado. Chicos, ahora, preguntamos, ¿qué abrió? ¿Qué abrió? Respuesta a la puerta. Respuesta es objeto directo. ¿Hay a quién abrió la puerta? No hay, ¿cierto? ¿A quién abrió la puerta? No hay respuesta. Ojo, vamos a decir, él, ¿no? No puede ser porque él es sujeto, ahí no tiene nada que ver. Aquí la pregunta es ¿con qué abrió la puerta? ¿Con qué abrió la puerta? Con su llave. Complemento circunstancial, ¿sí? Complemento circunstancial de instrumento. Luego tenemos el tema de asunto-tema, ¿no? Complemento de asunto-tema. Por ejemplo, dice, la clase trató sobre la economía. ¿Sí? Entonces, el verbo acá es trató. ¿De qué trató la clase de... A ver, observen acá. El sujeto. El sujeto, reconocemos preguntando al verbo, ¿qué? ¿Qué trató sobre la economía? Respuesta, la clase. Entonces, verbo, este verbo que es el núcleo del predicado, simplemente preguntamos, ¿de qué? ¿De qué trató la clase? Sobre la economía. Complemento circunstancial de tema o asunto. Tema, ¿no? De cantidad es cuando hacemos la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, la clase de matemáticas me interesa mucho. Verbo, me interesa. ¿Qué me interesa mucho? La clase de matemática. Eso es sujeto, ¿sí? Ese es sujeto, no lo tocamos, ahí lo dejamos, ¿ya? Ya sabes que en este caso encontramos un verbo principal que se interesa y me es su auxiliar. Ambos funcionan como núcleo de predicado, porque ambos son verbos. Bueno, acá de frente preguntamos, cuánto me interesa? Poco, mucho, bastante, mucho. En este caso es complemento circunstancial de cantidad. Mucho, ¿no? Luego tenemos de causa, ¿no? De causa es, o preguntamos al verbo, ¿no? ¿Por qué? Ejemplo, falté a clases por dormilón. Verbo, falté. Sujeto, acá es tácito, ¿cierto? Sujeto tácito que es yo. Yo falté a clases por dormilón, ¿no? Verbo, ya sabes que este verbo falté funciona ese verbo funciona como núcleo del predicado. Preguntamos, ¿qué falté? No hay respuestas. ¿A qué falté? ¿A qué falté? A clases. Objeto indirecto. Y acá preguntamos, ¿no? ¿Por qué falté a clases? Por dormilón. Complemento circunstancial de causa. Finalidad en este caso tenemos. Observen acá, ¿para qué o para quiénes? Se pregunta el verbo, ¿no? Este cuchillo lo compré para el pescado. Verbo, lo compré, ojo ahí, lo compré los dos. Verbo auxiliar y principal. ¿Qué lo compré para el pescado? Respuesta es el cuchillo. Ese sujeto que no nos interesa, en este caso lo que nos interesa es el verbo. El verbo lo compré.
Ambos funcionan como núcleo de predicado. Y aquí vamos de frente al grano, ¿no? Como dice, ¿para qué compré este cuchillo? Para el pescado. Objeto, no, no objeto, no. Acá existe complemento circunstancial de finalidad. ¿Ya, chicos? Finalidad. Y culminamos este bloque con el de compañía, ¿no? Y para ello preguntamos con quién o con quiénes, cuando son varios, ¿no? Dice, los niños vienen con la maestra. Verbo, vienen. Ya sabes que este verbo funciona como núcleo del predicado. Preguntamos, en este caso, ¿no? ¿Con quiénes vienen los niños? Con la maestra. Complemento circunstancial de compañía. ¿Sí? Entonces, siempre tengamos en cuenta esas precisiones. Seguramente de estos circunstanciales que estamos observando, los tres primeros son las más importantes. Lugar, tiempo y modo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos viendo esta partecita. Un poco vamos avanzando. Bueno, acá tenemos un par de ejercicios. A ver, vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Dice acá, ¿qué oración tiene objeto directo? Acá tenemos 5 alternativas. Aquí la pregunta es, ¿cuál de las 5 oraciones tiene objeto directo? ¿Sí? Y acá lo vemos, dice, se encuentra venerando a un santo en la iglesia. A ver, analizamos ya con ustedes ahí en casita. A ver, el verbo se encuentra. ¿Sí? Acá, ojo, el verbo es se encuentra, ¿no? Y preguntamos, ¿quién se encuentra venerando a un santo en la iglesia? Aquí el sujeto tácito puede ser él. Vamos a poner como referencia a él, ¿no? Es él, con tilde, pronombre personal, pero como no está presente el sujeto tácito, entonces ya sabes que este se encuentra, que es el verbo, funciona como núcleo de predicado. Y recuerda, para que no sea objeto directo, preguntamos, ¿qué? ¿No? ¿Qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? Venerando. Acá hay objeto directo. Ahí hay objeto directo. ¿Puede ser respuesta? Sí, puede ser respuesta. Vamos a ver si en uno de los demás no concuerda, ¿no? Observen acá, afuera está la encomienda. Verbo está. ¿Qué está afuera? Respuesta, la encomienda. Esto es sujeto, que no nos interesa, sujeto no nos interesa. El verbo es está, ¿no? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Afuera? No, no está bien hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué está afuera? Bueno, si podríamos poner acá quién está afuera. ¿Quién está? Bueno, ni eso, ¿no? No encaja. Entonces, en este caso, solamente encontramos un núcleo predicado, pero no hay objeto directo. ¿Ya? Otro ejemplo dice, ustedes son mis amigos. Verbo son, verbo copulativo. ¿Quiénes son mis amigos? Respuesta, ustedes. ¿Qué sujeto? ¿Sí? Y lo que nos interesa es el predicado, ¿cierto? Este verbo son, el verbo ser funciona como un núcleo predicado. Preguntamos, ¿qué son? ¿Qué son? Mis amigos. No, no puede ser qué son. Pregunta, ¿quiénes son? Entonces, tampoco es objeto directo. Vamos acá con la D. Pedrito el músico llegó de Italia. Verbo llegó. Preguntamos, ¿quién llegó de Italia? Respuesta, Pedrito el músico. Es el sujeto. Es más, encontramos una posición, ¿no? Y el verbo. El verbo llegó. Preguntamos, ¿qué llegó? De Italia. No puede decir qué llegó, ¿no? Sería ¿de dónde llegó? Bueno, ahí encaja. No hay objeto directo. Y por último, la lejanía de tu amor me deprime. Verbo me deprime. Me da depresión. Observen acá el verbo. ¿Qué me deprime? Respuesta, la lejanía de tu amor. Ese es sujeto. Y acá no hay objeto directo, porque ¿qué me deprime? Ojo, no vamos a confundir esto, ¿ah? No vamos a repetir que es el mismo sujeto, no. Solamente el objeto directo es todo lo que corresponde al predicado. Y en este caso el predicado es me deprime, no hay más. Entonces aquí, como podemos observar, chicos, la respuesta es la alternativa A. Vamos con el otro ejemplo, dice otro ejercicio, ¿no? Dice, presenta objeto directo y objeto indirecto. A ver, ¿cuáles de las oraciones tiene las dos cosas, tanto objeto directo o objeto indirecto? A ver, verificamos, ¿ya? Dice, José compró un traje a bajo precio. Verbo compró.
Preguntamos, ¿quién compró un traje a bajo precio? Respuesta, José, que no nos interesa. Verbo, ya sabes, compró, núcleo predicado, ¿cierto? Pero acá nos preguntan objeto directo, objeto indirecto. Para objeto directo preguntamos al verbo, ¿no? ¿Qué compró? Un traje. Muy bien, acá hay objeto directo. Objeto directo. Ahora quiero saber si existe objeto indirecto. La pregunta es ¿a quién? ¿No? ¿A quién compró un traje? ¿A quién compró? ¿A bajo precio? No está bien hecha la pregunta, ¿cierto? Entonces acá no encajaría. Entonces no podría ser respuesta, pero vamos a ver. Una se cumple objeto directo, pero no se cumple como objeto indirecto. A ver, vamos con la B. En el colegio estudian los futuros ciudadanos. Verbo estudian. ¿Quiénes estudian en el colegio? Los futuros ciudadanos. Eso es sujeto. Que no nos interesa, esto acá no nos interesa. ¿Qué estudian? No hay objeto directo. ¿A quién estudian? Tampoco. La B no es respuesta. Deja tus cosas al arribar al local. Verbo deja. Aquí el sujeto tácito, ¿cierto? Sería tú o él. Vamos a poner él, ¿ya? Él deja, no, él deja tus cosas, no. Tú deja tus cosas, sería acá. Tú, ya chicos. Aquí la pregunta sería tú. Ojo como pronombre personal. Tú deja tus cosas al arribar al local. Verbo deja. ¿Qué deja? ¿Será bien dicho tus cosas? ¿A quién deja tus cosas? No hay respuesta. La C no es respuesta. Vamos con la D. No salgas por la puerta trasera, Margarita. Verbo no salgas, ¿no? Preguntamos, ¿quién no sale por la puerta trasera? Margarita. Sujeto. Que no salgas por la puerta trasera. Aquí no salgas tampoco, no hay respuesta. La D tampoco es respuesta. Vamos con la E. El profesor trajo flores a doña Florinda. Verbo trajo, ¿correcto? ¿Quién trajo flores a doña Florinda? El profesor, sujeto. Y, y ya sabes que este verbo funciona como núcleo del predicado, ¿correcto? ¿Qué trajo flores? Objeto directo. ¿A quién trajo flores? ¿A quién trajo flores? A doña Florinda. Objeto indirecto. Respuesta entonces, chicos, aquí en este ejercicio sería la E. ¿Correcto? La E. Muy bien, queridos estudiantes. Eh, Vamos quedando esta parte, nuestro ejercicio del área de comunicación, el tema de gramática. Agradecerles a ustedes por su gentileza y su interés. Y ya nos estamos encontrando en otra sesión más. Gracias por su tiempo y su paciencia. Y nos encontramos la próxima clase, el próximo domingo, en la última sesión en la cual vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. Muy buenos días, cuídense mucho y felicidades con todos.